que llenará tu vida. Con la participación de nuestro pastor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Bien, hermanos, el Señor les bendiga, buenos días, es un placer saludarles. Estamos entonces a la luz de las Escrituras, un día más, hermanos, trabajando para el Señor. Y aquí bajando el volumen de la radio, la música de fondo, adaptándonos un poquito. Hermanos, no olviden que estamos en cuadrangulares.cl, estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, en vivo en este minuto. Y agradecido del Señor, porque una vez más podemos hacerlo. No olviden, hermanos, que estamos transmitiendo a través de Facebook, en directo, y también, hermanos, estamos transmitiendo a través de la radio, cuadrangulares.cl. Esta es una radio, ¿no es cierto?, que ya está autorizada por el Directorio Nacional. Y estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, diversos programas, diversas reflexiones y otras cosas. Así que yo les motivo que nos ayuden a poder difundir cuadrangulares.cl. Es una radio, ¿no es cierto?, netamente de corte cuadrangular, y ahí estamos enseñando, dando instrucciones, avisos y varias otras cosas más. Así que, hermanos, un saludo entonces cariñoso para cada uno de ustedes. Y vamos entonces a trabajar con Gálatas. Gálatas capítulo 6, hermanos. Ya nos toca el capítulo 6, ¿no es cierto? Ayer estuvimos en el capítulo 5 viendo varias cosas interesantes, como en este caso las obras de la carne y las obras, en este caso, los frutos del Espíritu, ¿ya? Así que fue bastante interesante trabajar un poquito con esto. Ahora vamos al capítulo 6, vamos a ver las instrucciones finales, vamos a ver un poco la restauración de los sorprendidos en el pecado, en el fondo, ¿ya? Así que hay varias cosas aquí que ver en el capítulo 6. Vamos al versículo 1. Dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hermanos, aquí Pablo reconoce, hermanos, que puede haber entre los cristianos de Galacia que hayan sido sorprendidos en alguna transgresión. Y Pablo no parece excluir a los que sorprendieron de los hermanos. Sin embargo, no debe permanecer en el lugar de donde fue sorprendido, ¿te fijas? Entonces, la redacción de Pablo aquí no se habla de un determinado templado, pecador. En cambio, la idea es la de alguien que ha caído, ¿te fijas? Es una cosa involuntaria, alguien que ha caído, encontrándose ellos mismos atrapados en un lugar que nunca pensaron que estarían. Así que, sorprendidos, contiene la idea de caer, no es deliberado, ¿no es cierto? La planeación o aspecto de pecado que se destacó aquí no es así, sino más bien es el elemento inconsciente, ya error, en lugar de una fechoría, ya. Entonces esa es la fuerza de la palabra, pero sin la absolución de la responsabilidad. Obviamente había que ser responsable con el tema. Así que, hermanos, si sopesamos cuidadosamente las palabras del apóstol, se percibe que él no habla de los fallos y errores doctrinales, sino de fallos mucho menores por el cual una persona es sorprendida por la debilidad de la carne. Entonces, esto explica por qué el apóstol elige el término más suave, culpa en este caso, para minimizar la ofensa aún más, como si quisiera excusarse por completo y tomar toda la culpa lejos de la persona que ha cometido la falta. Él habla de él como de haber sido sorprendido, seducido por el diablo y por la carne. Y esta frase reconfortante a la vez salvó la vida de Lutero, por ejemplo. Entonces, restaurar
restaurar al tal, en este caso los sorprendidos necesitan ser restaurados. Ellos no deben ser ignorados, ellos no deben ser excusados, ellos no están para ser destruidos. El objetivo es siempre la restauración. Entonces aquí algunos autores, algunos autores hablan acerca de la restauración, y por ejemplo Stott dice que el verbo es instructivo, es catarizo, significa poner en orden. Restaurar es poner en orden, y así restaurar a su estado anterior. O sea, fue utilizado en el griego secular como un término médico, así para establecer un hueso fracturado o dislocado. Eso es restaurar, ¿no? Restauración. Y se aplica en Marcos capítulo 1, verso 19, a los apóstoles que estaban remendando sus redes, ¿ya? Entonces, este trabajo, hermanos, de restauración es a menudo descuidado, es muy descuidado. Fíjate, hermano, dentro de la iglesia tenemos una tendencia a cualquiera, ¿no es cierto?, de pretender que el pecado nunca sucedió, o que tiendan a reaccionar con demasiada severidad hacia el que ha pecado. Entonces, el equilibrio entre estos dos extremos solo puede ser negociado por lo espiritual. Entonces, debería ser normal para hacer lo que Dios dice aquí, pero no lo es. Todo es muy fácil de responder al pecado de alguien con chisme, con juicio duro o con aprobación sin discernimiento. Entonces, restaurar, cuando habla restaurar a uno de esos con el espíritu de mansedumbre, la restauración siempre debe hacerse, hermanos, con un espíritu de mansedumbre, con plena comprensión de nuestra propia debilidad y corrupción. Aquellos que hacen la restauración deben evitar la tentación del orgullo, así también como la misma tentación con la que el restaurado luchaba. Entonces, Lutero decía: dejad que los ministros del Evangelio aprendan de Pablo cómo lidiar con aquellos que han pecado. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no agraven su dolor, no lo regañen, no lo condenen, sino levanten y restauren suavemente su fe. Eso decía Martín Lutero, ¿no? Entonces, esto sugiere que la bondad nace de un sentido de nuestra propia debilidad y propensión al pecado. Ya, entonces la influencia de los legalistas entre los gálatas hizo esta advertencia necesaria. O sea, nada revela la maldad del legalismo mejor, hermanos, que la forma en que los legalistas tratan a los que han pecado. Ya, entonces, el versículo 2 al 5, vamos a ver un poco esto de tener en cuenta las cargas de otro y llevando nuestras propias cargas. Dice: llevar las cargas de otro y cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse en sí mismo y no en otro. Para que cada uno, en este caso, que cada uno llevara su propia carga. Entonces, cuando Pablo nos lleva a la idea de alguien sorprendido en alguna falta, se pinta la imagen de una persona hundida bajo una carga pesada. Y ahora se expande, ¿no es cierto?, la idea de alentar a todos los cristianos, llevarles cargas los unos a los otros. Entonces, el enfoque, hermanos, no está en esperar que otros lleven sus cargas. Esto es autocentrado y siempre conduce a la soberbia, o la frustración, o al desaliento, a la depresión. En cambio, Dios siempre nos dirige a estar en otros enfocados. Y dice: soporten las cargas de otros. O sea, se trata de un simple mandato para obedecer. Busque un hermano o una hermana con una carga y ayúdelo. No es complicado. Y no hace falta tomar un gran programa o la infraestructura para hacerlo. Solo tienen que buscar una carga para soportar y aguantarla ahí. Entonces, si podemos pasar por alto nuestros propios defectos y malas acciones, debemos pasar por alto los defectos de los demás
de acuerdo con las palabras. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Así que, hermanos, dice, y cumplid así la ley de Cristo, como llevamos las cargas los unos de los otros. Aquí, en este caso, estamos cumpliendo con la simple ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. Entonces a través de esta carta, Pablo ha luchado contra los legalistas, entre los cristianos de Galacia. Y aquí dispara otro golpe. Pablo esencialmente dice, ¿quieres cumplir la ley? Bien, pues grandioso, aquí está su ley a cumplir. Tengan cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Así que Pablo puede decir a ellos, en efecto, en lugar de imponer la ley como una carga para los demás, y no deben levantar sus cargas y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, si alguien cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Qué nos impedirá tener cargas de otros y cumplir la ley de Cristo? El orgullo. El orgullo, que es cuando alguien cree ser algo, no siendo nada, a menudo es el orgullo que nos impide ministrar a otros como deberíamos. Entonces, más que nada, hermano, el orgullo es autofocus. En este caso, el orgullo no dice necesariamente no soy mejor que tú. El orgullo simplemente dice yo soy más importante que tú, así que me merezco más de mi propia atención y el amor que tú. En cambio, la humildad bíblica nos dice no soy más que tú, pero tú eres algo. ¿Te fijas? No soy más que tú, pero tú eres algo. Permítame encargarme de sus cargas y necesidades. Entonces, cuando alguien cree ser algo, no siendo nada, sino que también reprime el ministerio de otra manera, la gente por orgullo se niega a recibir ayuda, incluso cuando alguien se acerca a ayudar a soportar la carga. Entonces es importante entender que Pablo escribe a cada cristiano cuando dice, él no es nada. En el sentido de que Pablo usa aquí la idea, no es que algunos cristianos son algo o los demás no son nada. El problema es que los vagos creen que son uno de los tantos. En cambio, Pablo escribe con la misma idea detrás en Filipenses capítulo 2, verso 3, ¿no es cierto? 3b al 4. En humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo, que cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si estima que por encima de mí y me estima por encima de ti, algo maravilloso sucede. Tenemos una comunidad donde todo el mundo se levanta o se levantó y nadie se mira hacia abajo. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos llevar las cargas de los otros. Entonces el significado es más general y por lo tanto debe ser expresado así. Dado que todos los hombres no son nada, el que desea que aparezca algo y se convence a sí mismo de que es alguien, se engaña a sí mismo. Entonces Pablo describe estos santos rígidos y de corteses con precisión, hinchada por sus propias ideas y planes muy estúpidos y tontos. Se entretienen a la opinión bastante justa de sí mismo, cuando en realidad equivale a nada. Volvemos a repetir esto, ¿no? Esto, hermanos, hay pocas cosas, cuando dice se engaña a sí mismo, hay pocas cosas más. El autoengaño que el orgullo, para estar orgulloso es estar ciego. Sí, ciego a los dones de Dios dados gratuitamente, ciego ante nuestros pecados y a la depravación, ciego ante lo bueno en los demás, ciego a la locura del egocentrismo. Entonces, a menudo, hermanos, nos enojamos cuando alguien nos engaña. Sin embargo, no toma el riesgo de engañarnos a nosotros mismos, algo tan serio como se debería. Es una cosa seria y terrible engañarnos a nosotros mismos. La miseria de la mayoría de los hombres es que sus mentes están tan
mal configuradas como sus ojos, ya, ni de que se vean hacia adentro, ¿no? Entonces, esto ayuda a explicar el mayor engaño de los más grandes engañadores, Satanás mismo, hermanos. Si había alguien que cree que es algo no siendo nada, era Satanás, antes y después de su caída. Y si hay alguien que engaña a sí mismo, seguro que es Satanás, que trabaja él y en contra de Dios, ya en el autoengaño de que puede que algún día, ¿cierto? Esto lo tiene en la cabeza el diablo, de que algún día podría triunfar. O sea, totalmente autoengañado. Entonces, pero que cada uno examine su propia obra, dice la palabra. Entonces, en lugar de engañarnos, debemos tener un cuidado y un examen sobrio de nuestras obras ante Dios, y si no lo hacemos y si seguimos con nuestro autoengaño, entonces podemos pensar que nuestras obras son aprobadas delante de Dios, entonces cuando en realidad no lo son. Queremos tener nuestro trabajo aprobado delante de Dios para que nuestro gozo en el día de la recompensa pueda ser para nuestro propio trabajo, cara a cara, y no en el trabajo de otro. Entonces hay otro aspecto de gloriarse a sí mismo. Significa tener alegría en tu caminar con el Señor, en lugar de sentirte espiritual, porque somos, en este caso, porque algunos a su alrededor tal vez son sorprendidos en alguna falta. Entonces, en este caso no somos como verdaderos árbitros o jueces, que estamos pendientes que si alguien va a caer o no. Y la verdad es que tenemos que estar atentos como verdaderos enfermeros o verdaderos doctores o verdaderos hombres de la salud, ¿no? Que cuando vemos a alguien que ha caído, ahí estamos atentos para ayudarle. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en esto. Vamos a ser un ministro fiel que no busca su propia gloria, o vamos a buscar alabanza. Que el deseo de hacer un buen trabajo y para predicar el Evangelio con toda pureza lo vamos a hacer, ¿cierto? Si un mundo ingrato aprecia sus esfuerzos, es darle ninguna preocupación, porque después de todo él está en el ministerio no para su propia gloria, ¿no? Sino para la gloria de Cristo. Cada uno de nosotros estamos para eso. Si tuviéramos que sentir que el éxito de nuestro ministerio dependía de nuestra popularidad entre los hombres que iban a morir porque no son populares, por el contrario, somos odiados por todo el mundo con amargura rara. Hoy día más que nunca he visto en la televisión, hermanos, cómo cada vez se acerca más el odio hacia nosotros con más fuerza. Nadie nos alaba, todo el mundo empieza a criticarnos, sobre todo con todo esto de las leyes que están apareciendo ahora. Empiezan a criticarnos, ¿verdad? A los retrógrados nos dicen, ¿no? Pero nos gloriamos en el Señor y atendemos nuestro trabajo con alegría. Seguir haciendo nuestro trabajo es la clave, ¿no? Dice, para cada uno debiera llevar su propia carga. La Biblia habla de un día en el que se examinarán las obras ante el Señor. Y hermanos, este es el lugar de Cristo. Este es el lugar del tribunal de Cristo, descrito en Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10. En ese día cada uno llevará su propia carga. ¿Te fijas? Entonces no hay contradicciones entre llevar las cargas de los otros y cada uno llevará su propia carga. En Gálatas 6:5 Pablo habla de nuestra responsabilidad última ante Dios. En Gálatas 6:2 habla de la necesidad de cuidar de otros en el cuerpo de Cristo. También hay una diferencia en la redacción que Pablo usa. La palabra para la carga en Gálatas, en este caso 6:5, es un término común para la mochila de un hombre. La palabra para la carga en Gálatas 6:2 es una palabra diferente que significa cargas pesadas. Aquellos que son algo más que un hombre debe llevar. Al final nosotros todos somos responsables de nuestro propio trabajo, pero podemos ayudar a llevar la carga de otros. O sea, nos hacemos responsables de lo nuestro, pero también podemos llevar la carga de los otros. ¿Significa esto
que no tenemos ninguna responsabilidad hacia los demás? Por supuesto que sí, pues aunque sean superiores, deberán responder ante Dios por los pecados de sus inferiores. Sin embargo, no será adecuadamente por los pecados de sus inferiores, pero por sus propios pecados, en el descuido de advertirles y reprenderles, y para hacer lo que en ellos se hacían y que les han obstaculizado de sus acciones pecaminosas. O sea, intentar ahí luchar por ellos, animarlos, motivarlos, exhortarlos. ¿Significa esto que no tenemos ninguna responsabilidad hacia los demás? Sí, ya estamos claros con eso, ¿sí? Entonces, en los versículos 6 al 10, hay que hacer el bien a los demás en la familia de la fe. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se deje engañar, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los que son de la familia de fe. Este versículo es muy usado en todas partes, pero fíjate el contexto, hermanos. En este contexto de cuidar unos a otros, Pablo instruye a los que enseñan a soportar. O sea, participación en todas las cosas buenas, a los que les enseñan. Mire, aquí, hermanos, ¿qué quiere decir Pablo aquí con participación en todas las cosas buenas? La idea se centra en el apoyo financiero, fíjate, pero no se limita a ella por la variedad de interpretaciones de las palabras de Pablo. Aquí la más común es también la más probable. Esto toma parte en el sentido de activar dando y todas las cosas buenas en el sentido de bienes materiales, fíjate. Aquí habla de bienes materiales. ¿Ya? Entonces, cuando hablé de llevar las cargas los unos de los otros, hay una aplicación especial que haría de esta regla. Mira, ¿ves? Prever las necesidades temporales de sus maestros en Cristo. Entonces pasajes como este pueden ser incómodos para el predicador. De hecho, nosotros tenemos cualquier problema cuando se trata de predicar de las diezmos, de las ofrendas y todo eso. Es un drama para nosotros. Pero Martín Lutero escribió lo siguiente, hermanos. Estos pasajes están destinados a beneficiar a los ministros. Debe decir que no encuentro mucho placer en la explicación de estos versos. Se me hace aparecer como si yo hablo por mi propio beneficio. Sin embargo, son importantes. ¿Ves? Incluso Lutero decía esto. No es fácil para mí hablar de esto porque la mayoría piensa que es para mi propio beneficio, pero hay que hacerlo. Fíjate que la buena relación entre el profesor y el alumno, en este caso el enseñado, o ministro y la congregación, es una de koinonía, en este caso comunión o asociación. Aquí Pablo escribe lo siguiente: aquel de vosotros que es enseñado en la palabra, haga partícipe. ¿Qué significa ahí partícipe? Koinoneito. O sea, toda cosa buena al que lo instruye. Y no es de pago, no se trata de pago, sino de compartir. O sea, se trata de un principio espiritual básico, aunque a veces descuidado. Los que alimentan y bendicen espiritualmente deben ser apoyados por usted financieramente. Entonces Pablo repite este principio en varios otros lugares. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿será gran cosa si de vosotros cosechamos bienes materiales? Eso aparece en 1 Corintios 9:11. A pesar de ello, dice, el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso aparece en 1 Corintios 9:14. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5:17. Si usted confía en ellos con su salud espiritual, también se debe confiar en ellos al mayordomo de los dones del pueblo de Dios. Entonces, a menudo, ¿no es cierto?, nos hemos preguntado por qué todos los apóstoles reiteraron esta petición con tal frecuencia. Hemos llegado a entender por qué es tan necesario repetir la advertencia de este versículo.
Mira, y aquí hay un detalle muy importante. Cuando Satanás no puede suprimir la predicación del Evangelio por la fuerza, trata de lograr su propósito al golpear a los ministros del Evangelio con la pobreza. Yo soy pastor y muchos años he vivido esto. Mis primeros años acá fueron terribles, hermanos. Me recuerdo la primera vez que tuve que acudir a una casa, a un hogar de un pastor amigo, porque no tenía para comprar pan, hermanos. Claro, entonces es terrible, hermanos, cuando los ministros van renunciando y van buscando otra cosa, porque el Evangelio, en el Evangelio viven una pobreza terrible. Hoy día está más fácil porque somos bivocacionales. Entonces es complicado. Entonces dice, no se deje engañar. Dios no es burlado. Y aquí aparece esta palabra, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Miren el contexto que aparece. Para aquellos que no se atreven a participar en todas las cosas buenas con las que les enseñan, Pablo les recuerda el principio de la siembra y la cosecha. Su dar, en este caso el dar, a compartir todo lo bueno al que lo instruye, no es como tirar el dinero, es como plantar semillas. Y lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces considerar intercambio de toda cosa buena al que lo instruye es como una pérdida para burlarse de Dios. Es el egoísmo, hermano, que se burla de la generosidad de Dios a través de esos que le dan a Él. Y Lutero dice, firmemente dice, hermano, cuidado, burladores. Dios puede posponer su castigo por un tiempo, pero Él te encontrará a tiempo y te castigará por despreciar a sus siervos. Es terrible cuando las ovejas desprecian a sus siervos, a sus maestros, a los que les enseñan. No se puede reír de Dios. Entonces aquí el punto de Pablo es que el pueblo de Dios no debe, en este caso, no debe compartir todos los bienes con el que le instruye, porque es bueno para el profesor. Deben hacerlo porque es bueno para el que enseña y comparte. Y el principio de sembrar y de cosechar lo demuestra. Porque dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, si queremos aprovechar al espíritu, no debemos dudar de sembrar para el espíritu con cualquier recurso que Dios nos haya dado. Un agricultor recoge lo mismo que él ha sembrado. Si se planta trigo, el trigo sube, y de la misma manera, si sembrare para la carne aumentará en tamaño y fuerza. Hoy día vemos un pueblo, hermanos, que yo no lo veo al extremo ser dadivoso. Deben haber, obviamente, excepciones, ¿eh? Pero hay poca gente, hermanos, que es desprendida con la obra del Señor. El agricultor cosecha lo mismo que él ha sembrado. Pero no exactamente. La semilla de la manzana, no solo crecerán más semillas de la manzana, pero más manzanas con semillas. Ahí está la clave. Aún así, cuando sembramos para el Espíritu, incluso con las cosas materiales, ¿ya? Lo que cosechamos no necesariamente las cosas materiales, sino algo mejor. Del Espíritu cosecharemos vida eterna. Así que no damos como una cruda inversión o plan para hacer dinero, pero estamos completamente seguros de que no perderemos por dar. Entonces el agricultor también recoge más. Si él ha sembrado más, y la relación entre lo que siembra y cosecha, lo que es exponencial, un agricultor puede plantar una semilla de manzana y recibir cientos de manzanas en el tiempo. Entonces el principio, hermanos, de lo que el hombre siembre, eso también segará, tiene aplicación más allá de dar y apoyar, obviamente, a los maestros y ministros. Cuenta con una aplicación general en la vida, pero fíjate cómo aparece esta palabra aquí en este contexto. De apoyar a los que te enseñan, hermanos. Y ojo, no estoy haciendo un énfasis con mi propia vida. Estoy hablando en general, hermanos. Lo que obtenemos es a menudo
lo que ponemos. Sin embargo, Pablo no está promoviendo una ley del karma espiritual, ¿no es cierto?, que asegura que obtendremos bien cuando hacemos el bien, o que siempre ponen mal cuando lo hacemos mal. Entonces, si hubiera una ley espiritual tan absoluta, seguramente sería de maldición para todos. En cambio, Pablo simplemente se refiere al principio de la siembra y la cosecha, a la manera en que manejamos nuestros recursos ante el Señor. Él usa la imagen de 1 Corintios 9, 11 y 2 Corintios 9, 6 al 10. Podemos engañarnos a nosotros mismos si esperamos mucho cuando sembramos poco. Hermanos, queridos oyentes, no se engañe. No pretenda recoger mucho cuando usted ha sembrado poco. Pero no podemos engañar a Dios, y los resultados de nuestra pobre siembra será evidente. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Como sabiamente gestionamos nuestros recursos ante Dios, en virtud del principio de la siembra y la cosecha, necesitamos paciencia. Esto se debe a que la cosecha no viene inmediatamente después de sembrar las semillas. Es fácil pero peligroso perder el ánimo. En el mundo antiguo, la frase traducida perder el ánimo se usó para el tipo de miedo y el cansancio que experimenta la mujer durante el parto. Pero antes de la entrega, en él se describe un momento en que el trabajo es duro y doloroso, pero también sin terminar y sin recompensa. Es fácil perder ánimo cuando nos sentimos así, pero eso es exactamente en el que debemos seguir adelante. Y no se cansarán de hacer el bien. Mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los que son de la familia de la fe. No desanimarse, buscamos hacer el bien con nuestros recursos, para hacer el bien a todos, pero especialmente a los que son de la familia de Dios. Entonces, cuando Pablo escribe, según tengamos oportunidad, vamos a hacer el bien, que claramente incluye a sí mismo en lo que él escribe, él habla a sí mismo aquí tanto como a los Gálatas, debido al peligro traído por los legalistas. La obra de Pablo, entre los que aún no había realmente visto recompensa, por lo que tenía que recordar que no debe perder el ánimo tampoco. De hecho, hermanos, cuando habla de la familia de la fe, el énfasis está en el hecho de que los cristianos son creyentes. Lo que distinguía a los cristianos de otras personas era su fe. Eran personas que habían depositado su confianza en Jesús como su Salvador. Y esto era lo más importante de ellos, que eran de la familia de la fe. Entonces, hermanos, el versículo 11 dice, consulte con lo que los grandes cartas que he escrito de mi propia mano. O sea, dice, yo he escrito con mi propia mano. La costumbre de Pablo, típica del mundo antiguo, fue dictar sus cartas a un secretario, pero a menudo escribía personalmente una breve porción al final, tanto para autenticar la carta y añadir un toque personal. Es otro ejemplo de este tipo de postscript. En este caso, hay varias, Colosenses 4:18, cuando dice, este saludo de mi puño y letra. Una razón Pablo pudo haber hecho esto porque demuestra realmente que escribió la carta, como se refleja en otros versículos tesalonicenses, según la de Tesalonicenses 3:17, el saludo de Pablo con mi propia mano, la cual es un signo en toda carta, por lo que escribí. Ve con grandes letras que he escrito. Pablo señala entonces que escribió su epílogo con letras grandes. Muchos especulan que esto se debía a que tenía problemas de visión y no podía leer o escribir con letra pequeña, pero es más probable que él hizo las letras grandes simplemente para dar un énfasis. Entonces, en este punto el apóstol toma la pluma de su escribiente y el párrafo final está escrito con su propia mano. Entonces escribe también en grandes caracteres, en negrita seguramente, y que su escritura siempre es representativa de la energía y la determinación de su alma.
Así que la mayoría de los comentaristas consideran que utilizó grandes letras deliberadamente, ya sea porque estaba tratando a sus lectores como niños, en este caso reprender a su inmadurez espiritual mediante el uso de la escritura del bebé, o simplemente para dar énfasis, tanto como nos gustaría utilizar mayúsculas o subrayados en las palabras de hoy. Así que, hermanos, todos los que, el verso 12 y 13, todos los que quieren hacer un buen papel en la carne, esto os obligan a ser circuncidados solamente para no padecer persecución en la cruz, por la cruz de Cristo, porque ni aun los que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para que puedan gloriarse en vuestra carne. Ya estamos terminando este versículo. Entonces aquí vemos, hermanos, que Pablo se refiere aquí a los cristianos legalistas entre los Gálatas y escribe con franqueza sobre sus motivos, ¿cierto? Para hacer un buen papel en la carne. Ellos trabajaron para llevar a los cristianos de Galacia de un fondo gentil bajo la circuncisión, ya que sería una buena actuación para ellos, pero una buena actuación en la carne, ¿sí? Entonces los legalistas fingieron estar motivados por la preocupación de los que trataron de llevar ante la ley, pero Pablo vio en este caso este engaño, y vio que su motivo era muy egoísta, simplemente deseando el honor y la gloria de agradar en la carne. Entonces querían que los Gálatas se circuncidaran para que pudieran llevar la presentación de los gentiles como un testimonio de los logros, a pesar de que David se había jactado de los 200 prepucios de filisteos que había matado, por lo que estos legalistas querían que la lealtad de estos gentiles principalmente querían tenerlo como un trofeo. O sea, aquí obligar es una palabra importante. No había nada malo como con un gentil ser circuncidado. Habla en este caso, o había de todo lo malo en que obliga a los gentiles a circuncidarse, diciendo que no podía estar bien con Dios sin que sean objetos de la ley de Moisés. Entonces aquí ya sí termina hablando de más o menos parecido, y Pablo ya termina, ¿no?, los versículos 14 y 15, pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación. Esto ya lo habíamos visto, lo habíamos analizado, así que yo creo que voy a dejarlo hasta acá. Como digo, la Biblia es interminable. Usted puede seguir hablando todo el día de la Biblia y todo el día va a encontrar cosas interesantes, ¿ok? Así que, hermanos, de hecho, hermanos, quiero concluir aquí, aunque la palabra cruz era innombrable en la sociedad romana educada. Incluso cuando uno fue condenado a muerte por crucifixión, la frase utilizada era una fórmula arcaica que sirvió como una especie de eufemismo desafortunado. Colgarlo en el árbol de mala suerte, prácticamente hablaban ellos, ¿no? Así que, hermanos, pero Pablo no utilizó esta palabra innombrable, se gloriaba en ello. Él hablaba de la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir, sin embargo, por la cruz? Por supuesto que no le importaba nada la pieza de madera a la que fueron clavados las manos y los pies benditos del Señor. Por eso era mero materialismo y muerto fuera de la mente. Entonces se refiere a la gloriosa doctrina de la justificación. Sin justificación, por medio del sacrificio expiatorio, no había justificación. Así que Dios les bendiga, hermanos. Termino entonces, concluyo hoy día. Ya concluimos con Gálatas, ya vamos a buscar otro libro por el cual trabajar. Estuvimos analizando varias cosas. Estos audios, por favor, compártalos, porque de alguna manera pueden ser de utilidad a su pueblo. Así que, hermanos, que Dios bendiga su vida. Ahora me quedo con la radio solamente, termino con Facebook y voy a la radio. Bendiciones, queridos hermanos.